Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rinconcito en YouTube donde desmenuzamos todo lo que siempre quisiste saber, pero tenías miedo de preguntar. Estamos súper contentos de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha curiosidad y, seamos honestos, también un poco de controversia: las supuestas manchas de Can-Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de esas marcas que algunos han notado en la piel del famoso actor turco y vamos a intentar descifrar qué podrían significar en relación con su salud. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, calma. Vamos a abordar esto con seriedad, con respeto y sobre todo con la información más precisa posible. Recuerden que no somos médicos ni pretendemos diagnosticar a nadie. Este vídeo es puramente informativo y tiene como objetivo explorar las posibles causas de ciertas afecciones cutáneas, basándonos en lo que se puede observar públicamente y en la información disponible sobre problemas de la piel comunes. La idea es educar y generar conciencia, no diagnosticar. Queremos dejar muy claro desde el principio que lo que vamos a ofrecer son solo teorías y posibles explicaciones, basadas en la observación y en la información médica general. No estamos ofreciendo un diagnóstico ni pretendemos reemplazar la opinión de un profesional de la salud. Siempre, ante cualquier duda o preocupación sobre tu salud, debes consultar a un médico o dermatólogo. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido oficialmente a nuestra comunidad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. No te arrepentirás. Tenemos vídeos súper interesantes cada semana sobre temas variados, desde salud y bienestar hasta curiosidades del mundo del espectáculo. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, manos a la obra. Can-Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, es conocido por su carisma, su talento y por supuesto, su innegable atractivo físico. Desde su explosión en la escena internacional con series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, Can-Yaman se ha convertido en un ícono global. Su imagen, cuidadosamente construida y mantenida, es parte de su éxito. Pero como todos los seres humanos, Can-Yaman no es perfecto. Y en los últimos tiempos, algunos fans y medios de comunicación han notado la presencia de ciertas manchas en su piel, especialmente en el rostro y el cuello. Estas marcas han despertado la curiosidad y la preocupación de muchos, quienes se preguntan si podrían ser indicativas de algún problema de salud subyacente. Ahora, vamos a ser claros, las manchas en la piel pueden tener una infinidad de causas. Pueden ser simplemente el resultado de la exposición al sol, marcas de acné pasadas, cicatrices, o incluso reacciones alérgicas a ciertos productos. Pero también pueden ser síntomas de afecciones cutáneas más complejas o, en casos muy raros, de enfermedades internas. Por eso es importante no sacar conclusiones precipitadas y, en caso de preocupación, siempre consultar a un dermatólogo. La piel es un órgano complejo y multifacético, y su apariencia puede ser influenciada por una amplia gama de factores, tanto internos como externos. Desde la genética hasta el estilo de vida, pasando por la dieta y el entorno, todo juega un papel en la salud y la apariencia de nuestra piel. Una de las posibilidades más comunes es el melasma. El melasma se caracteriza por la aparición de manchas oscuras, generalmente en el rostro, especialmente en la frente, las mejillas y el labio superior. Es más frecuente en mujeres debido a las fluctuaciones hormonales asociadas al ciclo menstrual, el embarazo o el uso de anticonceptivos. Sin embargo, también puede afectar a hombres, y la exposición solar es un factor desencadenante importante en ambos sexos. La causa principal del melasma es la exposición al sol, pero también pueden influir factores hormonales, como el embarazo o el uso de anticonceptivos. El melasma no es peligroso para la salud, pero puede ser antiestético y afectar la autoestima. Imaginemos la presión que puede sentir una figura pública como Can-Yaman, cuya imagen es constantemente escrutada. Lidiar con el melasma en un entorno así podría ser especialmente desafiante. El tratamiento suele incluir el uso de protectores solares de amplio espectro, y aquí insistimos en la importancia de usar protector solar todos los días, incluso en días nublados, cremas despigmentantes que contienen ingredientes como hidroquinona, ácido acelaico o retinoides, y en algunos casos, tratamientos con láser o peelings químicos para exfoliar la piel y reducir la pigmentación. Es importante recordar que el tratamiento del melasma puede ser un proceso largo y que requiere paciencia y constancia. Otra posibilidad es la hiperpigmentación postinflamatoria, HPI. Esta condición se produce cuando la piel se
Urece después de una inflamación, como el acné, una quemadura, una erupción cutánea, o incluso un simple rasguño. La inflamación desencadena una producción excesiva de melanina, el pigmento que da color a la piel, lo que resulta en la aparición de manchas oscuras en el área afectada. La hiperpigmentación postinflamatoria es más común en personas con piel oscura, ya que sus células productoras de melanina son más activas. Esta condición suele desaparecer por sí sola con el tiempo, aunque puede tardar meses o incluso años, dependiendo de la gravedad de la inflamación y de la capacidad de regeneración de la piel. Sin embargo, existen tratamientos que pueden acelerar el proceso de curación, como cremas con retinoides derivados de la vitamina A que ayudan a exfoliar la piel y estimular la producción de colágeno, ácido acelaico que tiene propiedades antiinflamatorias y despigmentantes, o vitamina C, un antioxidante que ayuda a proteger la piel del daño solar y a aclarar las manchas oscuras. También se pueden utilizar peelings químicos suaves o tratamientos con láser para exfoliar la piel y reducir la pigmentación. También es posible que las manchas que se han visto en Kanyaman sean simplemente pecas o léntigos solares. Las pecas son pequeñas manchas marrones que aparecen en la piel expuesta al sol, especialmente en personas con piel clara y cabello rubio o rojizo. Son el resultado de una mayor producción de melanina en respuesta a la exposición a los rayos ultravioleta u UV del sol. Los léntigos solares, también conocidos como manchas de la edad, son similares a las pecas, pero suelen ser más grandes y tienen bordes más definidos. Aparecen en personas mayores de 40 años, especialmente en áreas de la piel que han estado expuestas al sol durante muchos años, como el rostro, las manos y los brazos. Tanto las pecas como los léntigos solares son inofensivos y no requieren tratamiento médico, pero es importante proteger la piel del sol para prevenir su aparición y evitar que se oscurezcan. El uso diario de protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar, FPS, de 30 o más es fundamental para proteger la piel del daño solar. También se pueden utilizar sombreros y ropa protectora para cubrir la piel expuesta al sol. En casos menos frecuentes, las manchas en la piel pueden ser un signo de afecciones más serias, como la pitiriasis versicolor, una infección fúngica común que causa manchas claras u oscuras en la piel, generalmente en el tronco y los brazos. Esta infección es causada por un hongo llamado Malassezia furfur, que se encuentra naturalmente en la piel. La pitiriasis versicolor no es contagiosa y suele ser más común en climas cálidos y húmedos. El tratamiento suele incluir el uso de champús o cremas antifúngicas. Otra posibilidad, aunque menos probable, es el vitíligo, una enfermedad autoinmune que destruye las células productoras de pigmento en la piel, melanocitos, causando manchas blancas. El vitíligo puede afectar cualquier parte del cuerpo y es más visible en personas con piel oscura. La causa exacta del vitíligo se desconoce, pero se cree que está relacionada con factores genéticos y ambientales. El vitíligo no es contagioso ni peligroso para la salud, pero puede tener un impacto significativo en la autoestima de las personas afectadas. El tratamiento puede incluir el uso de cremas con corticosteroides, fototerapia o, en algunos casos, cirugía. Estas condiciones requieren un diagnóstico y tratamiento médico adecuados por parte de un dermatólogo. Es importante recordar que la piel es el órgano más grande del cuerpo y refleja nuestra salud general. Una dieta equilibrada, rica en vitaminas y antioxidantes, una hidratación adecuada y el uso de protectores solares son fundamentales para mantener la piel sana y radiante. El estrés también puede afectar la piel, provocando brotes de acné, eczema o psoriasis, por lo que es importante encontrar formas de relajarse y manejar el estrés de manera efectiva, ya sea a través de la meditación, el yoga, el ejercicio o simplemente pasando tiempo con amigos y familiares. Dormir lo suficiente también es crucial para la salud de la piel, ya que durante el sueño se produce la regeneración celular. Ahora, volviendo a Kanyaman, sin tener información médica específica, es imposible saber con certeza qué causan sus manchas. Podrían ser simplemente pecas, marcas de acné, melasma, hiperpigmentación postinflamatoria, o cualquier otra cosa. Lo importante es no especular ni juzgar sin conocer la verdad. Lo más probable es que como figura pública, Kanyaman esté bajo constante vigilancia mediática, y cualquier pequeño detalle en su apariencia se convierte en tema de conversación. Esta constante presión por mantener una imagen perfecta puede ser extremadamente difícil de manejar, y es importante recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias inseguridades y problemas de salud. Lo que sí podemos hacer es aprovechar esta oportunidad para hablar sobre la importancia de la salud de la piel, de la prevención del cáncer de piel y de la aceptación de nuestra propia imagen.
Todos tenemos imperfecciones, y eso es lo que nos hace únicos y especiales. En lugar de obsesionarnos con la perfección, deberíamos enfocarnos en cuidar nuestra salud y en sentirnos cómodos en nuestra propia piel. Recordemos que la belleza real reside en la autenticidad y la confianza en uno mismo. La perfección es una ilusión inalcanzable y perseguirla puede ser perjudicial para nuestra salud mental y emocional. Y hablando de sentirnos cómodos en nuestra propia piel, es importante recordar que las redes sociales a menudo nos muestran una imagen distorsionada de la realidad. Las fotos retocadas con Photoshop y los filtros pueden crear estándares de belleza irreales y generar inseguridades. No te compares con lo que ves en Instagram. Recuerda que la belleza real está en la autenticidad, en la confianza en uno mismo y en la aceptación de nuestras imperfecciones. Cada uno de nosotros es único y valioso, y nuestras diferencias son lo que nos hacen especiales. Así que, para resumir, las manchas en la piel pueden tener múltiples causas, desde la exposición al sol hasta afecciones cutáneas más complejas. Es importante no sacar conclusiones precipitadas y consultar a un dermatólogo en caso de preocupación. La salud de la piel es fundamental para nuestro bienestar general, y debemos cuidarla con una dieta equilibrada, hidratación adecuada y protección solar. Y sobre todo debemos recordar que la belleza real está en la autenticidad y en la aceptación de nuestras imperfecciones. La autoaceptación es un proceso continuo que requiere paciencia y compasión hacia nosotros mismos. Aprender a amar y apreciar nuestro cuerpo con todas sus peculiaridades e imperfecciones es esencial para una vida feliz y saludable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que haya sido informativo y entretenido. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo con tus amigos. Nos encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Has notado las manchas de Kan-Yaman? ¿Qué crees que podrían ser? Déjanos tus comentarios abajo. Nos encanta leerlos. Y recuerda, no estamos ofreciendo diagnósticos, solo explorando posibles causas con información general. Consulta a un médico para cualquier preocupación. Y antes de despedirnos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden, la belleza está en el interior y en la aceptación de uno mismo. Hasta la próxima. Y recuerda, sonríe, que es el mejor cosmético.